Familia, el día de hoy vamos a continuar nuestra serie del Espíritu Santo, ¿ok? Y el Espíritu Santo es tan maravilloso y hay tantas cosas que aprender acerca del Espíritu Santo. No solamente es el don de hablar en lengua, sino solamente es el poder y los dones del Espíritu, no es solamente sanidad, sino que hay cosas que Dios nos dice en la palabra acerca del Espíritu Santo que necesitamos aprender porque es nuestro ayudador, ¿sí? Cuando Jesús se fue, dijo, les dejo al que los va a confortar, al que los va a ayudar, al que va a estar aquí con ustedes haciendo la vida diaria, y es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es la representación de Jesús, pero en manera espiritual para que pudiera vivir dentro de todos nosotros. Entonces el Espíritu Santo es nuestro ayudador y el Espíritu Santo, Jesús se refiere a él como el consolador. Diga conmigo, consolador, ¿sí? Ahora, todos en algún momento en nuestra vida vamos a necesitar consuelo. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca del Espíritu Santo como nuestro consolador, ¿okay? Me cayó la cuenta en estos últimos meses que en algún momento de nuestra vida todos vamos a necesitar el consuelo del Espíritu Santo, específicamente por la pérdida de seres queridos, ¿sí? Como ustedes saben, mi papá se fue al cielo en noviembre y la verdad es que podemos tener empatía y podemos entrar y sentir el dolor de otra persona, pero realmente no sabes exactamente lo que es perder a un padre o una madre hasta que pierdes a uno, ¿sí? O un hermano o a una esposa o un esposo. Tú no sabes lo que es hasta que lo pasas por eso, ¿verdad? Y hemos sido llamados a consolarnos unos a otros, a estar en el dolor de otras personas y a permitir que el Espíritu Santo nos sane, pero la verdad es que exactamente lo que sucede no sabes lo que se siente, ¿sí? A menos que pases por algo así. Y el Espíritu Santo, Él ha pasado por todo, Él sabe lo que es, ¿sí? El Padre Celestial sabe lo que es. Él perdió a su Hijo Jesús en la cruz. ¿Habías pensado eso? El Padre Celestial vio cómo Jesús fue crucificado y cómo Jesús entregó su espíritu y murió. Y eso fue real, sí, pero sabía que iba a resucitar, sí, pero no le quita el dolor a lo que sucedió. Perdón, un momento. No le quita el dolor a lo que él pasó, lo que Jesús sufrió fue real. Entonces, todos necesitamos al consolador en algún momento u otro de nuestra vida, y esto es algo que es mejor aprender antes de que lo necesites, a aprenderlo cuando estás en medio de una situación así. El luto y el dolor son dos cosas diferentes, ¿sí? Una cosa es el luto, el lamento y el duelo, y otra cosa diferente es el dolor y la aflicción, ¿sí? El dolor y la aflicción. Y a veces no sabemos la diferencia porque esas palabras de hecho se usan como intercambiables, ¿sí? Uno es el dolor, el sufrimiento, la aflicción, y el otro es el luto, el lamento o el duelo. Y el día de hoy vamos a hablar de la diferencia entre esas dos cosas para saber qué es lo que hemos pasado o qué es lo que necesitamos hacer en nuestra vida. Hay personas que la vida les ha cambiado por completo y nunca han vuelto a ser los mismos para mal a causa de una pérdida. Y yo quiero sugerirte que esa no es la voluntad de Dios, ¿sí? No es la voluntad de Dios. En Mateo 5:4 dice, benditos son, vamos a leerlo, ven conmigo a Mateo 5:4. Estas son las bienaventuranzas. Y dices, Dios bendice a los que lloran porque serán consolados, ¿sí? A los que, otras palabras dice, a los que están en luto o a los que lamentan o a los que están en duelo, porque ellos serán consolados, ¿ok? Los que lloran, di conmigo, los que lloran, ¿ok? Entonces, aquí hay una promesa que Dios va a consolar, que Dios va a bendecir o a sanar a aquellos que lloran, aquellos
que están en lamento. La palabra dice, has cambiado mi lamento en baile, mi tristeza en alegría, ¿verdad? Entonces hay mucho que la Biblia habla de esto. ¿Por qué la Biblia hablaría de esto? Pues porque Dios sabía que en esta tierra íbamos a tener aflicciones, que íbamos a pasar por cosas difíciles. Y no nos dejó solos o abandonados, sino que nos proveyó no solamente al Espíritu Santo como el poder de Dios, sino al Espíritu Santo como el consolador. ¿Por qué? Porque íbamos a necesitar consuelo en nuestra vida en cierto momento o en cierta situación. En el Salmo 34, 18 dice, el Señor está cerca de los quebrantados y salva o sana a aquellos a quienes su espíritu ha sido aplastado. En 2 Corintios 1, 3 y 4 dice, gloria sea a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de compasión y el Dios de todo consuelo, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que teniendo consuelo, podamos consolar a cualquiera que está pasando por dificultades, así como nosotros hemos recibido consuelo de Dios. En otras palabras, no puedes ayudar a consolar a alguien si tú mismo no has recibido consuelo de Dios. ¿Sí? Dios quiere usarnos para consolar a otros, pero necesitamos aprender a recibir el consuelo de Dios. Y alguien dice, ¿cómo recibimos consuelo de Dios? Él consuela a los que lloran, a los que están en luto, ¿sí? A los que tienen duelo, a los que están en lamento, son a los que Él consuela. Y esta es la diferencia, porque no dice que hay consuelo para los que están en el dolor, sufrimiento y en aflicción, sino que dice que hay consuelo para los que están en luto, lamento o duelo. Pastor, ¿que no es todo lo mismo? No, te voy a explicar. El dolor o la aflicción, el sufrimiento es lo que sientes, ¿sí? Es lo que experimentas, es como una ola que te vino por atrás y te revolcó, ¿sí? Es los sentimientos de desilusión, los sentimientos del corazón quebrantado, la tristeza, el peso, la frustración, que te sientes abrumado, esa tristeza profunda y desilusión. Eso, ¿sí? Ese es el dolor, esa es la aflicción. Es lo que uno siente. El lamento o luto o duelo es la acción de llorar, que es lo que acabamos de leer aquí, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran, ¿verdad? Porque ellos serán consolados. Entonces, el luto, el lamento, el duelo es el acto de llorar, de clamar, de expresar los sentimientos de tristeza. Es la acción. ¿Se entiende? Muchas personas no saben cómo pasar por el duelo. No saben cómo estar en lamento y por tanto no reciben el consuelo de Dios y solamente viven en esa tristeza, en ese peso, en esa aflicción o sufrimiento y nunca salen de ahí, y lo que era una etapa, una temporada, un tiempo, se convierte en un estilo de vida nuevo. Y este es el problema, y lo que te voy a explicar en un momento. El problema es que el diablo quiere usar esa aflicción para dejar una puerta abierta para traer más destrucción a tu vida. Para que el resto de tu vida sea una vida que vas de una aflicción a otra aflicción, a otra aflicción, a otra aflicción. Y eso es lo que yo descubrí, que el diablo le encantaría tomar lo que fue una aflicción por una pérdida y convertirlo en un estilo de vida de aflicción y de dolor, donde vas de uno a otro, a otro, a otro. ¿Estás conmigo? Y si el diablo te puede poner en ese lugar, entonces ya no eres efectivo para el reino de Dios y no puedes cumplir tu propósito. ¿Están bien? Ok. En el Salmo 30, versículo 5 dice, el llanto dura en la noche, pero el regocijo viene en la mañana. En Apocalipsis 21:4 dice que Él limpia o Él toma todas las lágrimas de tus ojos. No habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más dolor, porque las cosas viejas habrán pasado. Salmo 147:3 dice, Él sana al quebrantado y sana sus heridas. Isaías 61:1-2 dice, el Espíritu del Señor
está sobre mí porque el Señor me ha ungido para proclamar las buenas noticias a los pobres y me ha llevado para a sanar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y libertad de las tinieblas a los prisioneros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? El Señor siempre está diciendo, hey, cuando hay quebranto, hey, cuando hay tristeza, hey, cuando hay pérdida, y cuando hay esto, dice, ahí estoy y yo quiero sanar a los quebrantados, a los que están pasando por esto, ¿sí? A los que están en luto, ¿sí? Hay consuelo. Y Jesús se va y dice, les dejo ¿qué? A un consolador. Jesús sabía que íbamos a necesitar un consolador, ¿sí? Esperen un momento, eso me está molestando. Ok. Jesús sabía que íbamos a necesitar un consolador. Ahora, yo no sé cuántos papás alguna vez han tratado de consolar a su hijo, ¿verdad? O a sus hijos cuando se lastiman. Pero yo he sentido tanto rechazo de mis hijos cuando trato de consolarlos, ¿sí? Porque haz de cuenta que yo estoy ahí enfrente, se lastiman y le digo, ay, ven aquí, déjame darte un beso, un abrazo, ¿dónde te lastimaste? Y me sacan la vuelta y solamente quieren a mamá. Están buscando a mamá. ¿Dónde está mamá? Mamá no está aquí. Ay, y se van de todas maneras. Están buscando a mamá. Mamá ni siquiera está en la casa. Aquí estoy yo, ven conmigo. No, quiero a mamá. Pero pues que yo estoy pintado o qué, ¿no? Como dice. Qué curioso, ¿sí? Que mamá tiene como que poderes especiales de consolación, ¿sí? Y la mamá puede consolar como ninguna. Se sentirán protegidos conmigo, ¿sí? Pero no soy la opción número 1 para el consuelo, ¿sí? Es mamá. Me encanta que Dios nos dio a un consolador específico, el Espíritu Santo, que dijo, el Espíritu Santo va a estar aquí. Y es Él el que les va a consolar. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo quebrantado, imperfecto, donde vamos a pasar por tribulaciones, porque hay pecado en el mundo. Y cuando pases por esas, dice, aquí está el consolador, el Espíritu Santo. Pero ¿a quiénes va a consolar? A los que están en lamento. Es el lamento el que Él transforma en alegría, en gozo, en baile. Es el lamento el que Él puede sanar. Y lo que quiero recalcar es que es el acto de lamentar, el acto de expresar, de llorar, ¿sí? Me encanta, por eso me encanta esa traducción de Mateo 5:4. Dice, Dios bendice a los que lloran. Pero no dice a los que se sienten tristes o a los que están quebrantados de corazón o que solamente están frustrados y abrumados, ¿sí? Y la diferencia es que una es el sentimiento y la otra es el acto de llorar, el acto de lamentar. Es como si Dios dijera, necesito que llores, porque ahí es donde viene mi consuelo. Si solamente estás embotellando todo, no estás lamentando. Miren, hay un libro en la Biblia que se llama Lamentaciones. Levanta mano si alguna vez has leído ese libro. ¿Sí? No muchos. ¿Y sabes por qué? Porque empiezas a leer ese libro y estaba contento, pero ahora me llevo ese puro lamento. ¿Sabes qué? Dios nos lo sacó de la Biblia. Y hay muchas cosas en Lamentaciones que diríamos que no son pues como doctrina verdadera, igual que muchas cosas que están escritas en el libro de Job que no son doctrina. Pero Dios las dejó ahí. Y Dios dejó el libro de Lamentaciones ahí, aunque a veces parece libro de quejas o libro de cosas negativas o libro de las cosas malas que pasaron. Pero ¿sabes qué es? Es una expresión de la tristeza, es una expresión de las cosas que sucedieron, es un lamento. Y a mí me dice que Dios no le tiene miedo a nuestro lamento, que Dios no le tiene miedo a nuestro llanto, que Dios no piensa menos de ti cuando lloras o lamentas, ¿sí?, una situación o una pérdida, sino que más bien Dios te invita a ese lamento
para que entonces Él pueda ser tu consuelo. Muchos en vez lo ignoran, lo echan abajo de la alfombra, se hacen los fuertes, hacen como que no, todo está bien y yo puedo solo, ¿verdad? Pero ¿dónde es Dios fuerte? En nuestra debilidad. ¿Dónde sana Dios? En donde tenemos enfermedad y dolor. ¿Dónde da provisión Dios? Donde hay necesidad. ¿Dónde hay abundancia? Donde hay visión. ¿Dónde hay perdón de pecados? Donde había un pecador. ¿Sí me entiendes? Y a veces nosotros queremos resolver todo con nuestros propios recursos, nuestras propias fuerzas, en vez de nuestra dependencia en Dios. Y es lo mismo con esta situación de las pérdidas, ¿sí? Cuando perdemos a alguien, Dios te está invitando a lamentarlo para que en ese lugar Él pueda sanar y consolar. Pero tantas personas le sacan la vuelta a lamentar, a llorar, a expresarse delante de Dios y terminan embotellando todo, nunca sanando y dejando una puerta abierta para que el enemigo continúe trayendo más tristeza, sufrimiento y aflicción en su vida. ¿Están conmigo? ¿Sí me entienden lo que estoy hablando? ¿Sí? Yo sé que puede ser confuso si nunca has escuchado nada de esto, ¿verdad? Y pues ya saben, soy famoso por predicar los mensajes que nadie predica o que a nadie le gusta. Pero bueno, aquí estás. Dios quiere que le traigas tu lamento para que pueda consolar tus pérdidas. Mira, no siempre es en 2 Corintios 1, 3 al 4, dice que es el Padre de compasión y de todo consuelo. De todo consuelo, no solamente del consuelo. Eso me dice a mí que hay todo tipo de consuelo que necesitamos. Que hay todo tipo de pérdidas. No solamente cuando pierdes a alguien cercano, pero puede ser que hayas perdido un matrimonio. Puede ser que hayas perdido una carrera, un trabajo. Puede ser que hayas perdido un sueño. Puede ser que hayas perdido una casa. Puede ser que hayas perdido, no sé. Pero Él es el Dios de todo consuelo. Cosas que parecen pequeñas y cosas que parecen grandes. Tal vez perdiste un novio. Tal vez no era buen novio. Tal vez tu familia está celebrando. De cualquier modo, el punto es si tu corazón fue quebrantado. Si causó dolor dentro de ti. Ese es el punto, ¿sí me entiendes? Y si hubo una pérdida y hubo un dolor, ese dolor tiene un aguijón sobre tu vida y una influencia sobre tu vida hasta que lo lamentes y permitas que el Consolador venga a consolarte y a sanarte y a cerrar eso. ¿Sí me entiendes? Se queda abierto para invitar todo tipo de cosa. El rebote. Lo que quiero que veamos ahorita es la manera bíblica del lamento, ¿sí? La manera bíblica del lamento, porque la manera del mundo del lamento y de las pérdidas ahorita está muy descabellada. Alguien pierde algo, pierde un trabajo, pierde una casa, pierde dinero o pierden un ser querido y muchas veces sienten el derecho de incendiar la casa, incendiar el mundo, de sacarlo y desquitarse con todos. ¿Alguien saben lo que estoy hablando? ¿Sí? Y se convierte en una excusa para hacer cosas descabelladas. Ok. Cuando alguien experimenta una pérdida y un dolor profundo y una aflicción, muchas veces en el mundo en el que vivimos dice, pues de cierta manera tienes derecho de hacer lo que sea, porque a causa de eso. ¿Sí me entiendes? Esa no es la manera bíblica de Dios. Pero hay algo cierto acerca de ese sentimiento. Entonces quiero que lo veamos. Estuve estudiando algunas de las tradiciones del Antiguo Testamento
de cómo ellos pasaban por el duelo, ¿sí? De cómo ellos lidiaban con las pérdidas. Y algunas de estas fueron, bueno, te voy a leer algunas y te van a sonar muy familiares. Por ejemplo, la antigua tradición judía, cuando iban a lamentar la muerte de alguien, una se llamaba shomer, que era donde la gente se sentaba junto o alrededor del cuerpo de la persona que falleció. Muchas veces tomaban turnos antes del entierro. ¿Les suena familiar eso? Sí, ¿verdad? ¿Cómo le llamamos eso? El velorio. ¿Verdad? Bueno, es una de esas tradiciones. ¿Okay? Otra se llamaba Shel Emet, que era donde los que venían a lamentar o los que estaban en lamento echaban un poco de tierra con la pala sobre el ataúd, ¿sí? Pues igual, ¿verdad? A veces vemos que así la familia hace esos tipos de cosas, ¿verdad? Había otro, es otra donde se llama el Kadish, que era una oración que se hacía como memoria de esa persona y a veces la hacían esta oración diaria, ¿verdad? Bueno, hasta en la Iglesia Católica a veces tienen muchas de esas tradiciones donde oran y oran y oran y están orando por el alma de la persona, ¿verdad? Bueno, algunas de estas no son bíblicas, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos nosotros? Hacemos un servicio y oramos, ¿verdad? Y a veces hasta alabamos y cantamos y adoramos. El Yarzeit es cuando se recordaba el aniversario de la muerte de una persona, ¿verdad? Para muchas personas los aniversarios de cuando alguien murió son muy importantes, ¿verdad? Y los recuerdan. Bueno, ahí venía, es algo que también hacían en el Antiguo Testamento. Mucha gente hoy, en vez de entender cómo funciona esto y lo que Dios quiere hacer, hacen cosas muy locas y muy descabelladas que traen ¿qué? Más dolor y más destrucción. Había otra que se llamaba Shiva, ¿sí? Y la Shiva, no Chiva, Shiva, eran los primeros 7 días o los 30 días después del entierro, donde los que estaban en lamento eran separados parcialmente de la comunidad y no se les permitía trabajar. Como que tenían un retiro. ¿Sabes para qué? Para lamentar. A veces la gente hoy en día no se toma ni un día. Fui a un velorio el año pasado donde esta mujer falleció y el hijo llegó tarde porque venía del trabajo y se fue antes porque tuvo que regresar al trabajo. Dije, eso no puede ser saludable para su corazón, ¿sí? Nos enseña que necesitamos tiempo, ¿sí? Y mucha gente no se toma ni un break ni un descanso, más bien se ocupan más para no pensar en eso y para distraerse y se ponen a trabajar más, ¿verdad? Bueno, eso no es bíblico, ¿sí? Necesitaba haber un descanso para intencionalmente lamentar la pérdida, llorar la pérdida. En el Antiguo Testamento había personas que contrataban, que eran profesionales para lamentar y venían a lamentar contigo tu pérdida. ¿Te das cuenta lo intencional que era el lamento? Hacer tiempo y hasta tener ciertas cosas planeadas en lugar para lamentar la pérdida. ¿Por qué? Porque Dios consuela en el lamento, ¿sí? Es el lamento el que transforma en baile. No cuando te lo guardas y lo escondes y te distraes a ti mismo y tratas de cubrirlo con 8,000 cosas diferentes. ¿Sí me entiendes? ¿Estás conmigo? Entonces, y después había, bueno, otra que se llamaba el Kriaj. Antes del funeral, ¿sí? El que estaba oficiando y a veces la familia también rasgaban su ropa. Y el día de hoy no vamos a hacer una activación de esto, ¿ok? Porque no nos vamos a rasgar la ropa. Pero tal vez no te vas a rasgar ninguna ropa,
Pero era algo bien interesante aquí, porque no sé cuántos de ustedes se pueden identificar con esto, que perdiste a alguien y te entró esta emoción o este deseo de romper algo. No, solo yo. Okay. De romper una ventana, de quebrar un plato, de sacar algo o de golpear a alguien. ¿No? ¿Por qué me ven así? Qué juzgones son, Como si no, nada más lo piensan, ¿verdad? De hacer algo, como que viene ese sentimiento. Y lo interesante es que esta era una traducción donde rasgaban su ropa. ¿Tú recuerdas en la Biblia, David y sus hombres rasgaron su ropa cuando escucharon que Jonatán y Saúl habían muerto? Rasgaron su ropa, ¿sí? Jacob rasgó su túnica cuando escuchó que su hijo José había muerto y que lo había matado un león, porque es la historia que le contaba. Aquí rasgó su ropa. Intencionalmente rasgaban su ropa, tanto que las mujeres se aseguraban que trajeran algo modesto abajo para que lo que se rasgaran por encima no las dejara descubiertas, ¿sí? Y de hecho muchos intencionalmente usaban una ropa más barata para rasgárselo que la nueva de Gucci que se habían comprado. ¿Sí me entienden? Era algo tan intencional y uno podría pensar, bueno, es que eso era una tradición muy religiosa, ¿verdad? Pero recuerda, yo siempre te he dicho que las reglas sin propósito es religión. Pero hay ciertas tradiciones que cuando las entiendes y tienes entendimiento y sabes lo que significan y el por qué, son muy poderosas, ¿verdad? Entonces, como la comunión, no es algo que hacemos religioso, entendemos el poder que hay en la comunión, ¿sí? Y cuando entiendes que estas cosas, nosotros las hacemos y tienen un propósito, que es el intencionalmente lamentar, porque es ahí donde el consolador viene, ¿sí? Y empieza a sanar, que es muy diferente de simplemente guardárselo y embotellarlo. Y que parte de eso es el rasgar la ropa, que es como algo violento, ¿sí me entiendes? Es como que Dios sabía que estas emociones iban a surgir y nos dio una idea de lo que puedes hacer. Es más, creo yo que es algo que tal vez en tu manera podrías hacer, pero ¿sabes de lo que toma el lugar? Toma el lugar de lastimar a otros. Porque cuando uno está pasando por un tipo de aflicción de este tipo y no sabe cómo hacerlo de la manera correcta, muy fácilmente puede lastimar familia, hermanos, hermanas, personas, ¿sí? Que están ahí. Tengo un amigo, él ha pasado por cosas muy duras, muy difíciles, ¿sí? Y estaba en su casa la semana pasada y me señala un lugar, me dice, mira, allá en esa esquina, en mi jardín, dice, allá es donde voy a lamentar con Dios. Y digo, ¿qué? O sea, ¿tienes un lugar fijo donde vas a lamentar con Dios cuando tienes algo que lamentar? Eso es ser intencional. Él lidia mucho con víctimas de tráfico humano y ve cosas muy feas. Y dice, si no soy intencional en el lamento, no permito que el Espíritu Santo me sane y mi corazón empieza a deteriorarse muy rápido. Y mi corazón necesita ser cultivado y necesita estar sano para poder hacer todo lo que Dios me ha llamado a hacer. ¿Sí me entiendes? Dice, hay veces que siento enojo, pero dice en Eclesiastés, dice que hay un tiempo para todo bajo la tierra, bajo el cielo. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para el llanto y hay un tiempo para el gozo, hay un tiempo para el lamento y hay un tiempo para la risa, ¿verdad? Para la danza, para el baile. Eso quiere decir que nosotros podemos escoger también cuándo y cómo hacer esto. En otras palabras, no necesito explotar simplemente y dejar que la bomba estalle,
sino que yo tengo un espíritu de poder, amor y dominio propio. Quiere decir que yo puedo decir, ¿sabes qué? Hoy en el camino a casa voy a estar solo en el coche por 1 hora y voy a lamentar con el Señor esta pérdida. Y voy a llorar y voy a gritar. Y ¿sabes qué? Cuando llegue a mi casa no voy a espantar a toda mi familia, no voy a espantar a mis hijos chiquitos, sino que voy a hacer esto aparte. Voy a poner un lugar y un tiempo donde voy a permitir que el Señor sane mi corazón y donde voy a lamentar y donde voy a llorar. Dice la palabra de Dios que cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad de Ziklag y vieron que el enemigo había venido y se había llevado a todas sus mujeres y a todos sus hijos, habían saqueado y habían destruido su ciudad y se habían llevado a sus familias. Dice que sus hombres lloraron hasta que ya no había lágrimas que llorar. Yo no sé si tú has llorado alguna vez hasta que ya no te salen más lágrimas. Pero eso es lo que estos hombres hicieron. Lamentaron. ¿Sabes qué es lo que sintieron después de eso? Sintieron ganas de matar a alguien. ¿Y ya sabes a quién escogieron? A David. Dijeron, vamos a matar a David. Sintieron un enojo, una emoción mal guiada. Y David les dice, no, tranquilos. Vamos a orar. Vamos a buscar al Señor. Y Dios les dice, vayan, yo les voy a regresar a sus mujeres y a sus hijos. Y van y matan a todos el enemigo que se robó a sus familias y regresan con un motín y con sus hijos y con sus familias. ¿Sí me entiendes? Cuando tú tienes una pérdida, ese enojo va a venir. Y tú lo puedes dirigir a la persona equivocada o estallar sin control. O puedes buscar al Señor, invitar al Señor a tu lamento y permitir que Él sea parte de tu sanidad. ¿Sí? Dios no le espanta tus emociones. A Dios no le espanta tu enojo. A Dios no le espanta que tengas confusión. A Dios no le espanta que tengas preguntas. A Dios no le espanta. A Dios no dice, ¿por qué estás actuando así? No. Tú mantente en fe y ponte a orar. No, Dios no es así. Jesús lloró. Jesús entendía sentimientos, emociones, desilusión, confusión, preguntas. A Dios no le espantan las tuyas. Y te invita a que se las traigas. Porque sabe que en ese lugar con Él va a haber sanidad y va a haber consuelo. No siempre va a haber una respuesta. A veces hasta que lleguemos al cielo con Él. ¿Sí? Pero sí va a haber consuelo y sí va a haber sanidad. ¿Están ahí? ¿Está ayudando algo esto? Entonces, ese cría era donde rasgaban las ropas, ¿verdad? Algo pasa cuando rompes algo, ¿sí? Cuando rasgas algo. No puedo decir que esto lo descubrí yo, pero alguien del primer servicio me dijo, mira pastor, qué curioso que cuando Jesús murió, el velo fue rasgado. Dije, mira, hasta la revelación fluyó a las bancas, porque eso yo nunca lo había visto. Es como si Dios Padre hubiera rasgado el velo Él mismo cuando su Hijo Jesús murió. Hizo algo violento y escogió dónde hacerlo violento. Romper la separación entre la presencia de Dios y nosotros. Ahí fue donde Él descargó su enojo. Ahí fue donde Él rasgó algo. ¿Sí me entiendes? No apachurró a los soldados romanos. No mató a los que lo crucificaron. Podría haberlo hecho, pero hubiera sido mal dirigido en el enojo, ¿verdad? ¿Están ahí? Necesitamos lamentar las pérdidas, porque es en ese lugar de lamento donde el Espíritu Santo viene a sanarnos. Eclesiastés 1:4, hay tiempo para llorar y para reír, tiempo para lamentar y tiempo para danzar. Cuando perdí a mi papá, yo sentí esos sentimientos de enojo. En el momento que sucedió, fue como la gracia de Dios que me abrazó y que me calmó y me permitió hacer los servicios y estar con la gente y ayudar hasta a consolar a otros, ¿verdad? Y hasta a veces yo preguntaba, ¿había algo malo conmigo? ¿Por qué no estoy llorando tanto? Y después supe que tuve mis tiempos, ¿verdad? Tuve mis momentos donde le traje al Señor mis lamentos, mis tiempos donde yo lloré y donde
en el coche o cuando estaba solo en la casa. ¿Sí me entiendes? Tuve esos tiempos y cada vez mi corazón sanaba. ¿Sí? Cada vez que lloraba, sentía más sanidad. Tanta gente suprime eso y lo esconde y no lo saca. Y déjame decirte algo, es una bomba de tiempo. Es cuestión de tiempo cuando estalle o salga por el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque ese sufrimiento, esa agonía, esa aflicción, si no se convierte en lamento donde el Espíritu Santo pueda sanar, se convierte en una puerta abierta donde el enemigo entra a robar, matar y destruir más. Y eso es lo que quiero que podamos entender hoy, para que ninguno de nosotros caiga en eso, o cuando veamos a alguien así podamos ayudarles a dirigirles. Es necesario el lamento, pero hay un tiempo y hay un lugar para hacerlo en la manera correcta para que no cause dolor. Para que no cause dolor a otros, perdón. Cuando te voy a explicar algo así como que en un dibujo imaginario, ¿ok? Porque no soy muy bueno para los dibujos. Pero el diablo quiere tomar esa pérdida y dejarte a ti en la tristeza y en la aflicción, en esa frustración, en esa desilusión, ¿sí? Y si él te mantiene en eso, entonces mantienes la puerta abierta para que el diablo, ¿sí?, cause otra aflicción en tu vida. Y te voy a dar un ejemplo. Hay muchos ejemplos y seguro tú vas a entender algunos ejemplos, ¿verdad? Pero cuando yo trabajaba en la compañía de seguros de carro, me llamaban personas a veces, o yo les llamaba a clientes que no habían pagado su aseguranza, ¿verdad? Y decía, oye, se va a cancelar tu seguro. Sí, es que tuve una pérdida en la familia hace meses, ¿no? Y a veces yo decía, ¿y qué tiene que ver eso con, paga el seguro, ¿no? Y conforme me iban contando la historia, las historias se escuchaban así. Sí, es que fíjate que perdí a alguien. Y después estuve yo me dieron un DUI porque, pues, y yo, ok, esa pérdida te llevó a desquitarte con el alcohol. Te pusiste bien borracho, manejaste el carro, te pararon, te dieron un DUI, te quitaron la licencia. Ya no pudiste manejar, ya no pudiste manejar al trabajo, perdiste el trabajo, perdiste tus ingresos, perdiste tu casa, tu matrimonio está en problemas porque ahora estás en drogas. Ahí es donde se está yendo todo tu dinero porque hay tanto dolor que necesitas adormecer el dolor, así que ahora eres drogadicto también y ahora estás perdiendo tu matrimonio y la relación con tus hijos y estás en la calle. No te estoy exagerando la cantidad de historias que existen que son así. De una pérdida, ¿sí? Porque Dios no sanó nada, ¿sí? Fueron a sus propias fuerzas y se desquitaron de cierta manera que los llevó ¿a qué? A otra mala decisión, que ahora están lamentando esa mala decisión, que los llevó a otra mala decisión y ahora están lamentando esa decisión. Y la meta del diablo es que el resto de tu vida sea un lamento, ¿sí? Una aflicción que ya ni tiene que ver con la primera aflicción que pasaste, que fue una tras otra que te llevó de bajada y de bajada y de bajada. Tengo otro amigo, perdió a su mamá. Él era un cristiano creyente, fuerte, ¿sí? Vive en otra parte de la ciudad y fuerte en el Señor, es una hermosa esposa, 5 hijas hermosas, ¿sí? Y perdió él a su mamá. Nunca sanó eso. Siempre había mucho enojo, mucho resentimiento, ¿sí? Que es la aflicción, que es la tristeza, que es la confusión, ¿sí? Nunca lo llevó al lamento. Siempre bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte. Se veía bien fuerte, ¿verdad? Bueno,
esa puerta se quedó abierta y después, ¿ves cómo te digo que a veces uno siente ese deseo de hacer algo descabellado? O como que me merezco gritarle a alguien, me merezco golpear a alguien, me merezco romper algo, ¿sí? Ajá, ok, está bien, yo sé que no quieren reconocer, pero es algo que pasa, ¿sí? Es el enojo. Bueno, el problema es que él sintió ese derecho y sintió ese enojo y se desquitó con una muchacha del trabajo y empezó a cometer adulterio, ¿sí? Y tú nunca hubieras pensado que este hombre de Dios. Pero ¿cómo sucedió eso? Porque nunca sanó, porque dejó la puerta abierta a esa aflicción, ¿sí? Y nunca fue lamento, nunca lamentó delante del Señor para que el Espíritu Santo consolara, sino más bien se siguió yendo de bajada, ¿sí? Sintió el derecho hasta que un día se dio cuenta que estaba destruyendo su vida, su matrimonio, sus hijas. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? El diablo le encanta cuando suceden estas cosas porque te trae esta idea de que tienes derecho de emborracharte, tienes derecho de hacer esto, tienes derecho de golpear a alguien, tienes derecho de hacerte un patán, tienes derecho de ser grosero con todos, tienes derecho. ¿Por qué? Pues es que esto me pasó a mí y esto me pasó a mí. Y entonces, ¿qué termina? Siendo una víctima, ¿sí? Y el diablo está disfrutando, viendo cómo vas cayendo, ¿sí? Y un día te das cuenta que estás afligido por 10 cosas diferentes que la original. ¿Alguna vez han escuchado algo así o visto a alguien echar su vida de ese tipo? ¿Sí? ¿Así? ¿Sí? Okay. Y el Espíritu Santo es nuestro consolador. Necesitamos aprender a lamentar las pérdidas en la manera bíblica. Prefiero que te rasgues la ropa, ¿sí? Y que te presentes delante del Señor y le traigas tu lamento, porque ese lamento el que Él puede transformar en baile, no la aflicción. O sea, el quedarte en el sentimiento callado y sentirlo y nada más absorberlo y meditar en eso, no te va a ayudar en nada. Pero cuando se lo traes al Señor y lamentas y lloras y gritas delante del Señor y le traes tus sentimientos, entonces Él puede tomar eso. ¿Sí me entiendes? Es ahí donde Él entra. Es que yo soy callado. Excusas. Mantente leal al Rey Jesús. Mantén tus caminos delante del Señor. Protege la palabra de Dios en tu corazón cuando pases por algo así. Hay algo que cuando el dolor no sana, puede causar adicciones en tu vida, porque la adicción es cualquier cosa que tú usas para adormecer el dolor, o sea, que hay adicciones de un nivel severo, adicciones criminales, adicciones que traen mucha restricción y adicciones que no parecen lastimar a nadie, pero siguen siendo adicciones. ¿Estás conmigo? La adicción es cualquier cosa que usas para adormecer el dolor. Cuando mi papá ya falleció, yo desarrollé una adicción. Si vieran sus caras ahorita, ¿no? ¿Qué creen que les voy a decir cuál es? ¿Es lo que están esperando? No es muy descabellada, pero hagan de cuenta que todo el tiempo antes de que él falleciera, yo estaba bien alerta, bien presente, bien atento. Y una vez que él falleció, me desconecté en las noches y empecé a ver programas de televisión. Nada malo, ni nada feo, ni nada violento, ni nada, puros shows de comedia y de risa y todo eso. Pero haz de cuenta que empecé a ver televisión hasta que los ojos se me cerraban. Y eso no soy yo. Yo no hago eso. Yo soy disciplinado, me voy a dormir, levanto temprano, voy al gimnasio y todo eso. Pero en ese tiempo, y sucedió como por 5 meses.
Cada noche era prender la televisión, aunque ni me interesara nada, era la única manera en la que me pudiera dormir. Hasta que estaba tan exhausto mi cuerpo que ya los ojos, y a veces despertaba con el control remoto en la mano y la televisión prendida. Y dije, ups, esto no está bien. Es una adicción, ¿sí? Era con lo que me estaba distrayendo, era con lo que estaba adormeciendo el dolor, ¿sí? Yo estaba aprendiendo acerca de esto por primera vez, por eso te lo estoy enseñando a ti, ¿sí? Porque desde noviembre he estado lidiando y batallando con estas cosas. Dije, ok, Dios, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues tienes una adicción, ¿sabes cómo romper una adicción? ¿Has enseñado a mucha gente cómo romper una adicción? No, ok. Bueno, ¿verdad? Y tuve muchos tiempos de lamento, ¿sí? Donde, como te platicaba hace un momento, le traía mi dolor al Señor y se lo traía y lloraba y a veces en la almohada o a veces en la regadera o a veces en el coche o donde sea. Pero cada vez que tú lloras casi como David, hasta que ya no hay lágrimas, ¿sí? Sientes más sanidad, sientes más sanidad. ¿Por qué? Porque es ahí donde el Espíritu Santo te encuentra, es en tu lamento. Y en abril salimos de viaje, mi esposa y yo, 2 semanas, y en ese viaje no hubo televisión, en ese viaje no hubo programas, no había nada, no había ni tiempo para ver nada, ¿sí? Fue un cambio de horario, gracias a Dios, ¿verdad? Y cuando regresamos del viaje, dije, wow. Porque tú sabes, yo te he dicho, toma 21 días para que el cerebro vuelva a hacer conexiones nuevas y a romper un hábito, ¿verdad? Y gracias a Dios no es un hábito que llevaba años, sino que llevaba unos meses. Entonces fue fácil y se rompió el hábito, y cuando regresé a casa dije, ay, gracias Dios, soy libre, ya no tengo que ver televisión, ni siquiera he visto televisión, ya. De repente es mi esposa la que, ay, vamos a ver. Y digo, no, mujer, ahorita no. Es broma, ¿verdad? Pero ya no tiene un aguijón en mi vida, ¿sí? Ya no tengo una adicción, ya el Señor ha estado sanando mi corazón. ¿Por qué? Porque Él ha estado trayendo mi lamento, ¿sí? Y es lo que Él hace, es el consolador, es el sanador, ¿sí? Y gracias a Dios que ya no tengo ese hábito y ya me puedo dormir otra vez a una hora normal, pero por un tiempo eso fue. Ahora, tristemente para muchas personas no es un programa de televisión, es tal vez alcohol, o tal vez es drogas, o tal vez es cosas peores como lo que le pasó a mi amigo, ¿sí? Pero no somos víctimas de las pérdidas. Seguimos siendo poderosos en Cristo Jesús, y en donde somos débiles Él es fuerte, ¿sí? Pero solamente si se lo traes a Él, solamente si tomas tiempo para el lamento. Si solamente te embotellas la tristeza, el sufrimiento y la aflicción y no lo hablas y no se lo llevas al Señor y no lo lamentas, está ahí guardado y va a encontrar una manera de salir y no va a ser buena. Necesitamos aprender esto antes de que tengamos que aprender esto. ¿Entiendes? Cierra tus ojos, quiero leerte algo. C.S. Lewis es un autor maravilloso, cristiano, y él escribió esto cuando perdió a su esposa. Pasó por un tiempo muy, muy difícil de sufrimiento, de aflicción. Y dice, gradualmente, mientras Lewis derramaba su corazón escribiendo en sus diarios, una de esas mañanas escribió, algo inesperado ha sucedido. Se dio cuenta de que había tenido una buena noche de sueño, que había sentido paz, que ya no se sentía exhausto, y se dio cuenta de que ahora podía pensar y recordar a su amada esposa sin todo el dolor, sin todo el enojo y sin toda la tristeza que una vez le acechaba, que una vez le perseguía cada vez que pensaba en ella. Gozosamente escribió en su diario que cuando lamentó a su esposa menos, se acordó de ella en una mejor manera.
Es verdad que cuando nuestros corazones están pesados con la aflicción, es difícil tener buenas memorias. Pero al poder dejar ir o sanar la aflicción, podemos abrir nuestro corazón a algo bueno, a algo hermoso y a la sanidad. Él escribió también que es como si se hubiera levantado una tristeza y un peso que removió una barrera. El dejar ir nuestra aflicción no siempre es fácil. A veces toma tiempo, oración, meditación, el Espíritu Santo, nuestro Consolador. Y requiere fuerza para encarar el futuro en vez de vivir en el pasado. Toma el rendirle a Dios nuestra vida una vez más. Pero cuando comenzamos a hacer esto, empezaremos a ver que todavía hay cosas buenas por vivir. Lewis escribió: no puedes ver nada correctamente o claramente mientras tus ojos están llenos de lágrimas. Transforman tu vista a algo borroso. Afortunadamente tenemos a un Dios que seca nuestras lágrimas si le permitimos. Él puede cambiar nuestro lamento en danza y nuestra tristeza en alegría. Así que si tú tienes algo que quieres lamentar, que nunca has sanado, o donde nunca le invitaste al Señor, al Espíritu Santo a consolarte, no lo vamos a hacer ahorita, pero ahí con los ojos cerrados te voy a enseñar cómo hacerlo, porque esto es algo que tú tienes que programar. Entonces es algo que tú tienes que ser intencional. Así como en el Antiguo Testamento invitaban a los profesionales y tomaban el tiempo, ¿sí? Tú tienes que tomar un tiempo, tú tienes que determinar un lugar y un espacio para ir a hacer esto. Si es una pérdida, si es algo, ¿por qué? Porque no quieres que estas cosas tengan un aguijón en tu vida, no quieres que estas cosas estén teniendo un efecto sobre ti, o que haya alguna puerta abierta que te esté causando comportamientos adictivos. Entonces, cuando tú escojas el lugar y el tiempo, vas a ir con el Espíritu Santo a lamentar lo que tengas que lamentar.